Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de hoy. Este 21 de abril se conmemora la Batalla de las Carreras, una batalla que reafirmó la independencia nacional librada en el 1849 cerca de la provincia Peravia y comandada por el general Pedro Santana. En nuestro calendario de clases tenemos matemáticas, donde seguiremos en el proceso que se debe llevar a cabo para graficar ángulos complementarios. En ciencias sociales aprenderemos sobre los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana. En inglés seguiremos conociendo más vocabularios que nos ayudarán a enriquecer nuestras habilidades en esta lengua.
Soy su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Imagina a un empleado y su patrón que están conversando en una fábrica de piezas artesanales. El empleado tiene en sus manos un molde de forma redonda y le dice al dueño: Patrón, fíjese, este molde hace que se desperdicie demasiado material. He estado pensando en eso, pero no sé qué hacer. ¿Tienes alguna idea? Bueno, pienso que podemos, en vez de sacar una sola pieza, sacar 4 con el molde. Me parece bien. ¿Sabes cómo hacerlo? Bueno, la verdad no, pero déjeme pensar. Lo primero es que las sacaremos todas el mismo tamaño. Ahora hay que ver cómo lo haremos. ¿Quieres saber cómo resolver esta situación sin tener que utilizar el método numérico? Quédate ahí, que nuevamente las matemáticas demuestran que realmente son para la vida. Nueva vez, tu profe Luz te agradece por estar atento a la clase. Trabajaremos para hoy en la búsqueda de ángulos suplementarios, esta vez utilizando el método gráfico. Ya sabemos cómo se buscan ángulos complementarios por este mismo método. Por eso, hoy quiero que aprendas a graficar los que son suplementarios. Sabiendo esto, podrás dibujar cualquier tipo de gráfico, diseñándolo con la medida exacta que debe llevar cada abertura entre las líneas. Para trazar las líneas que contengan ángulos suplementarios, es necesario que tengas a mano los siguientes instrumentos: una regla, un compás, un transportador si está a tu alcance y, por supuesto, tu lápiz y tu cuaderno de matemáticas. Vamos a retroalimentar nuestros conocimientos con lo que ya sabemos acerca de los ángulos suplementarios. De estos sabemos que se pueden representar tanto de forma numérica como gráfica. La representación gráfica de un par de ángulos suplementarios se determina dibujando dichos ángulos sobre una línea recta en la cual, con la suma de los ángulos dibujados, se representará un ángulo suplementario, o sea, un ángulo que mide 180 grados. ¡Listo! Ya tenemos refrescados nuestros conocimientos. Ahora vamos a graficar ángulos suplementarios. Como en matemáticas, todo tiene un orden y la búsqueda de los ángulos suplementarios por la forma gráfica no es la excepción. Seguiremos el proceso que se lleva a cabo para graficar ángulos suplementarios. Este procedimiento contiene 6 pasos fundamentales. Vamos a detallarlos. Paso 1.
Primero, con nuestra regla, trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta con nuestra regla. Paso 2. Luego colocamos el transportador sobre dicha línea, de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Te voy a repetir. Colocamos el transportador sobre dicha línea de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Paso 3. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Paso 4. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Te voy a repetir. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Paso 5. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. El último paso es el 6 y dice, nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de forma numérica y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Te voy a repetir este último paso. Nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos, de forma numérica, y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Espero que hayas tomado todas las notas. Vamos ahora a graficar. Escucha. Si tienes un ángulo que mide 105 grados, ¿cuál sería el ángulo que graficado completa 180 grados? Si tienes un ángulo que mide 105 grados, ¿cuál sería el ángulo que graficado completa 180 grados? Para saber gráficamente cuál es el suplemento de un ángulo, solo tienes que dar todos los pasos que anteriormente te detallé. Entonces, hagamos este ejercicio para saber gráficamente la medida del ángulo que nos falta. Con nuestra regla, tracemos la línea recta. Luego colocamos el transportador haciendo que la línea inferior del transportador quede encima de la línea que ya habíamos trazado. Marcamos con un puntito la medida del ángulo que nos dieron en el ejercicio. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar a 180 del transportador. Vemos que nuestro ángulo suplemento mide 75 grados. Por último, nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos, también de forma numérica. Entonces quiere decir que el ángulo que es suplemento de uno de 105 grados es uno de 75 grados, porque para que dos ángulos sean suplementarios, la suma de ellos debe ser igual a 180 grados.
Resolvamos ahora la situación de la que te hablé al principio de la clase. ¿Recuerdas? Bueno, escúchala de nuevo. Imagina a un empleado y su patrón que están conversando en una fábrica de piezas artesanales. El empleado tiene en sus manos un molde de forma redonda y le dice al dueño: Patrón, fíjese, este molde hace que se desperdicie demasiado material. He estado pensando en eso, pero no sé qué hacer. ¿Tienes alguna idea? Bueno, pienso que podemos, en vez de sacar una sola pieza, sacar 4 con el molde. Me parece bien. ¿Sabes cómo hacerlo? Bueno, la verdad no, pero déjeme pensar. Lo primero es que las sacaremos todas del mismo tamaño. Ahora hay que ver cómo lo haremos. Recuerda que en matemáticas, siempre que inicies a resolver una situación, es bueno hacerlo aplicando lo que los investigadores llaman método deductivo, donde partimos del todo hasta llegar a lo específico. Entonces, lo primero que debes hacer es identificar los datos que hay en la redacción de esta situación y que puedan ser útiles para resolverla. Por ejemplo, aquí nos dicen que el molde tiene forma redonda. Ese es un buen dato, porque esa forma redonda representa una circunferencia y la circunferencia tiene 360 grados. Este dato que hemos encontrado nos da una idea de por dónde empezar. Recuerda que esta situación debemos resolverla sin desarrollar ningún cálculo, solo con el método gráfico. Vamos a dibujar nuestra circunferencia. Tracemos una línea recta que la divida en 2 partes iguales. Te voy a repetir. Primero dibujamos nuestra circunferencia y luego le trazamos una línea recta que la divida en 2 partes iguales. Sobre esta línea recta, coloquemos nuestro transportador con la parte superior hacia arriba y marquemos los lugares donde los espacios se dividen en 2 partes iguales. Según lo que dice nuestro transportador, en el número 90 divide en 2 partes iguales de lo que ahora es una semicircunferencia, puesto que la línea que hemos trazado al dividir en 2 la circunferencia, ahora cada mitad de ella mide 180 grados. ¿Sabes por qué? Porque 360 entre 2 es igual a 180. Pero como no vamos a hacer un cálculo numérico, lo estamos haciendo de forma gráfica. Teniendo los datos en los espacios hacia arriba iguales, pongámosle nombre a cada uno. A y B. Luego coloquemos el transportador ahora con la parte superior hacia abajo para marcar los otros espacios en 2 partes iguales, donde marcamos en el 90. Unimos la primera línea, que es perpendicular, y con esta última hacemos como una continuidad. Entonces, hacemos igual. Ponemos nombre a cada espacio. Ahora le llamaremos C y D. C y D. Recuerda que estamos trabajando con la parte de abajo. Ahora podemos observar que las líneas que hemos dibujado han dividido la circunferencia en 4 partes idénticas. Si nos fijamos, en nuestro dibujo se han formado ángulos de 90 grados cada uno.
y los representamos con las letras A, B, C y D. Concluimos diciendo que si los ángulos A, B, C y D miden 90 grados cada uno, entonces son suplementarios de 2 en 2. Con esto hemos dividido en 4 partes iguales el molde y así queda resuelto el problema de los artesanos. Quiero que sepas que esto se logró gracias a que sabemos graficar ángulos suplementarios. ¿Ves qué fácil podemos graficar ángulos suplementarios y con ellos resolver situaciones utilizándolos? Siempre que utilicemos las matemáticas, pensamos en la resolución de casos. Entonces, siendo así, obtendremos resultados sorprendentes. Ya vimos que los ángulos suplementarios son muy útiles en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Si los conocemos a fondo, nos damos cuenta que podemos hacer maravillas con ellos. Por ejemplo, si en una casa se quieren poner 2 ventanas del mismo tamaño en un mismo hueco, obligatoriamente hay que saber de ángulos suplementarios. En principio, tendríamos un ángulo de 180 grados. Entonces, cada ventana debe medir la mitad para que las 2 cierren perfectamente. Y esto es uno de los tantos ejemplos que podríamos encontrar en nuestro diario vivir. Hagamos ahora una actividad. Cuestión de que con ellas ustedes comprueben lo que han aprendido del día de hoy. Para ello haremos un ejercicio. Empezaré con unas afirmaciones y tú las vas a completar. Primera afirmación. La representación gráfica de un par de ángulos suplementarios se determina, te voy a repetir, la representación gráfica de un par de ángulos suplementarios se determina dibujando dichos ángulos sobre una línea recta. Segunda afirmación. El primer paso para graficar ángulos de 180 grados es, te repito, segunda afirmación. El primer paso para graficar ángulos de 180 grados es trazar una línea recta. Excelente. Tercera afirmación. Para graficar ángulos suplementarios es necesario utilizar, te repito, para graficar ángulos suplementarios es necesario utilizar instrumentos geométricos como son regla, transportador y compás. Muy, pero muy bien. Sigamos comprobando tu aprendizaje. Esta vez lo haremos con los pasos que deben seguirse para dibujar ángulos suplementarios. Te digo la afirmación, tú dirás de cuál paso estoy hablando. Por ejemplo, si digo con una regla trazamos una línea recta, tú dices paso 1. Entonces, iniciemos. Colocamos el transportador sobre dicha línea de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Te repito, colocamos el transportador sobre dicha línea de manera tal que la parte inferior coincida con ella. ¿De qué paso estoy hablando?
Paso 2, excelente. Ahora escucha, tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que ya tenemos marcado. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que ya tenemos marcado. ¿De qué paso estoy hablando? Del paso 4, excelente. Afirmación número 3. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Te repito, marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. ¿Qué paso es? Paso 3. Muy bien. Estoy segura que completaste todas las afirmaciones con la frase correcta. Y eso me hace pensar que eres lo máximo. Tu frase para el día de hoy dice así. Escucha. El éxito no necesariamente está en dejarse vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. Tu profe Luz te desea un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez. Señora, eso no se debe hacer. Yo estoy en todo mi derecho. Además, sí tengo derecho porque yo puedo venir al parque y comer. Es su derecho venir al parque, pero es su deber mantenerlo limpio. ¿No sabía usted que todo derecho conlleva deberes? Tienes razón. Disculpe. Para que comprendas por qué cumplir con los deberes es fundamental para una sociedad, mantente atento a lo que traemos hoy en tu clase de Ciencias Sociales. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Pero además de quien les habla, estará con nosotros la maestra de Ciencias Sociales, Yancel Ferreras, de cuarto de secundaria, quien nos acompañará en la clase del día de hoy con importantes aportes. Yancel, bienvenida. Gracias a ti por la invitación, Julio. Es un honor para mí poder ser parte de esta clase de primero de secundaria. Antes de iniciar con el contenido de hoy, repasemos lo que aprendimos en la clase anterior. En la clase pasada aprendimos acerca de los derechos consagrados en la Constitución de la República Dominicana, donde conocimos que un derecho es el conjunto de reglamentos, leyes y resoluciones creadas por un Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio, de acuerdo con la necesidad. Conocimos también la importancia de los derechos humanos, donde vimos que estos son derechos que tenemos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. Comprendimos, además, que en el origen de los derechos humanos influyó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789,
la Proclamación Universal de los Derechos Humanos, en la Asamblea General de la ONU de 1948 en la ciudad de París. Acerca de los derechos establecidos en nuestra Constitución, destacamos el derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, entre otros derechos. En la clase pasada aprendimos también que es necesario que cada dominicano y dominicana conozca la Constitución y las leyes que de esta emanan, para que así se entere de los derechos y deberes que le asisten como ciudadano y ciudadana de este país y pueda ponerlos en práctica. Esto permitiría desarrollar una sociedad más humana, inclusiva, segura, justa y equitativa, donde el Estado social y democrático al que aspira la sociedad dominicana se consolide. En la clase de hoy aprenderemos acerca de los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana. Mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: ¿qué es un deber? Tipos de deberes. Derechos y deberes establecidos en la Constitución de la República Dominicana. Vamos a iniciar la clase conociendo el significado de deber. Se entiende por deber la obligación, compromiso o responsabilidad moral que le atañe a cada persona y se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia. Es decir, es aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea porque se le ha impuesto como una norma moral, legal, religiosa o simplemente por costumbre, y de no cumplir con estas normas legales, podría éste ser sancionado respectivamente de acuerdo con lo que estipulen las leyes o normas. Se puede decir que los deberes son las obligaciones que se deben cumplir para poder ejercer los derechos. Fíjate, Julio, la palabra deber proviene del latín deivere, que significa tener obligación de. Por lo tanto, el deber es la obligación de hacer alguna cosa, ya sea por razón personal, profesional, civil o religiosa. También se conoce como la acción de estar en deuda con alguna persona o institución. Es que el deber supone una obligación frente a otra parte, que por el contrario tiene un derecho. El deber puede adoptar diferentes formas de obligaciones, de acuerdo con el ámbito con el cual esté relacionado, sea moral, jurídico, tributario, financiero, social, por citar solo algunos de ellos. En la mayoría de los casos, el incumplimiento del deber recae en una sanción, multa o castigo para la persona que poseía la obligación. Y de acuerdo con la magnitud del deber no cumplido, será la magnitud de esas consecuencias. El deber como obligación se refiere a la necesidad de cumplir con una orden o un encargo. Esto sin tomar en cuenta los deseos o la disposición de la persona, ya que se trata de hacer lo correcto o adecuado, según las circunstancias. El término se relaciona con la ética y la moral, ya que los deberes son acciones establecidas para mantener el orden en la sociedad. El concepto de deber es universal. Es una actitud que se espera cumplan todas las personas por igual, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. El deber está estrechamente ligado al derecho, ya que para exigir algunos derechos se debe primero haber cumplido con ciertos deberes. Dependiendo del contexto, responden a una clasificación. Conozcamos ahora algunos tipos de deberes, entre los cuales destacan Deber
Su cumplimiento es una muestra de fe y de amor. ¿Qué tal si conocemos los deberes establecidos en la Constitución de la República Dominicana? El artículo 75 de la Constitución de la República Dominicana hace mención de los deberes fundamentales y cita: los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, votar siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo, prestar los servicios militares que la patria requiera para su defensa y conservación, de conformidad con lo establecido por la ley. Prestar servicios para el desarrollo exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los 16 y 21 años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de 21 años. La ley reglamentará estos servicios, como abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana. También tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Dedicarse a un trabajo digno de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia, para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Asistir a los establecimientos educativos de la nación, para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria. Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilidades. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Además, desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. También velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, así como el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Ahora vamos a comprobar si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Selecciona falso o verdadero según corresponda. Número 1. El deber social establece un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad, con el objetivo de establecer y conservar el orden en la misma. Está estrechamente ligado con las leyes y establece reglas sobre el proceder de las personas. Ahora repasemos lo aprendido. En la clase del día de hoy aprendimos acerca de los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana, donde comprendimos que un deber es la obligación, compromiso o responsabilidad moral que le atañe a cada persona y que se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia. Es decir, es aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea porque se le ha impuesto como una norma moral, legal, religiosa o simplemente por costumbre. Comprendimos además que el deber como obligación se refiere a la necesidad de cumplir con una orden o un encargo. Esto sin tomar en cuenta los deseos o la disposición de la persona, ya que se trata de hacer lo correcto o adecuado, según las circunstancias. El término se relaciona con la ética y la moral, ya que los deberes son acciones establecidas para mantener el orden en la sociedad. En el día de hoy conocimos también
algunos tipos de deberes, entre los cuales se destacan el deber moral, el cual está estrechamente ligado a la ética y tiene que ver con el respeto de una persona hacia sus propias creencias. Hablamos también del deber social. Dijimos que este establece un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad, con el objetivo de establecer y conservar el orden en la misma. Conocimos además lo que es el deber jurídico, deber constitucional, deber tributario, deber escolar, entre otros más. En la clase de hoy aprendimos también los deberes que establece nuestra Constitución, como son acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, votar siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo, dedicarse a un trabajo digno de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia, para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Asistir a los establecimientos educativos de la nación, para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria, entre otros deberes. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a que te sigas informando más acerca de los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana. Gracias, Yancer, por habernos acompañado en esta clase. Gracias, Julio, por haberme invitado. Fue un honor para mí ser parte de esta entretenida y dinámica clase de primero de secundaria. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor, Julio Pimentel. Y Yancel Ferreras. Hasta la próxima clase. Yes, I'm here at the park. Okay. Are there many people in the park? No, there aren't. There is only a man, a woman, there are 2 boys, and a girl. Nice. And what are they doing? Well, the man is running, the woman is reading a book, the boys are drinking soda, and the girl is eating a sandwich. And what are you doing? I'm just sitting and looking at what people are doing. Okay, my friend. Take care. Bye. Hello, student. What about you? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes cómo hacer esta pregunta y responderla en inglés? Si no sabes, no te preocupes, porque hoy aprenderemos eso y mucho más. Let's begin! Hello, my dear student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos la clase anterior, en la cual aprendimos a conjugar el verbo to wear en presente progresivo. Te lo repito. I am wearing. You are wearing. He is wearing. She is wearing. It is wearing. We are wearing. You are wearing. They are wearing. Para preguntar lo que una tercera persona lleva puesto sería, What is he wearing today?
Y para ella, what is she wearing today? Y se responde con el pronombre correspondiente. Por ejemplo, he is wearing o she is wearing. Hoy continuaremos aprendiendo sobre el presente progresivo. Al finalizar la clase tendrás la capacidad de preguntar qué está haciendo otra persona y responder sobre lo que tú estás haciendo. Are you ready? Empecemos por repasar un poco más lo que es el presente progresivo. El presente progresivo se utiliza cuando se habla de una acción que está ocurriendo en el preciso momento en el que se habla. Te repito, el presente progresivo se utiliza cuando se quiere hablar de una acción que está ocurriendo en el preciso momento en el que se habla. Por ejemplo, la frase, yo estoy hablando. Esta frase está en presente progresivo porque indica una acción que está ocurriendo ahora mismo. Tú estás escuchando. También esta frase está en presente progresivo porque indica una acción que está ocurriendo ahora mismo. ¿Sabes cómo se dice en inglés? Las frases yo estoy hablando y tú estás escuchando en inglés se dicen I am talking. Yo estoy hablando. I am talking. You are listening. You are listening. Tú estás escuchando. You are listening. Repite después de mí. I am talking. You are listening. ¿Notaste cómo se forma? Se utiliza el verbo to be en presente simple más el gerundio del verbo, el cual se forma agregando las letras ing al final del verbo. Te repito, el presente progresivo se forma utilizando el presente simple del verbo to be más el gerundio del verbo, el cual se hace añadiendo las letras ing al final del verbo. Por ejemplo, en las oraciones anteriores sería así. I am talking. I am, el verbo to be en presente simple. Talking, que es el gerundio del verbo to talk. Se le añaden las letras ing al final. You are listening. You are, verbo to be en presente simple. Listening, el gerundio del verbo to listen. Se le añaden las letras ing. ¿Qué tal ahora si repasamos algunos verbos para que digas oraciones en presente progresivo? Pay attention. Repasemos juntos los siguientes verbos. Drink, beber, drink. Eat, comer, eat. Read, leer, read. Run, correr, run. Swim, nadar, swim. Repite después de mí. Drink, eat, read, run, swim. Ahora escribe. Drink, D-R-I-N-K. Drink. Eat, E-A-T. Eat. Read, R-E-A-D.
D. Read. Run. R-U-N. Run. Swim. S-W-I-M. Swim. Ahora repite. Drink. Eat. Read. Run. Swim. Estos son algunos verbos. Ahora practiquemos diciendo oraciones en presente progresivo con los verbos que acabas de escuchar. Te diré el verbo y me dirás una oración en presente progresivo. En este caso, solo utilizaremos la primera persona. I am. Vamos. Primer verbo. Drink. ¿Cuál sería la oración? I am drinking. Siguiente. Eat. ¿Cuál sería la oración en presente progresivo? I am eating. El siguiente. Read. ¿Cómo sería la oración en presente progresivo? I am reading. El próximo. Run. I am running. El último. Swim. ¿Cuál sería la oración en presente progresivo? I am swimming. Practiquemos un poco más. Repite las oraciones después de mí. I am drinking. I am eating. I am reading. I am running. I am swimming. Excelente. Y me imagino que sabes el significado de lo que acabas de decir. ¿Qué significa I am drinking? Yo estoy bebiendo. ¿Qué significa I am eating? Yo estoy comiendo. Y I am reading. Yo estoy leyendo. ¿Qué significa I am running? Yo estoy corriendo. Y la última, I am swimming. ¿Qué significa? Yo estoy nadando. Y así de fácil es expresar una acción en presente progresivo. Ahora bien, ¿sabes cómo preguntar qué estás haciendo? En la conversación que escuchaste al principio, se dijo esa pregunta, la cual fue la última que me hizo la otra persona. Escucha otra vez esta conversación y presta atención a esa pregunta. Pay attention. Yes, I'm here at the park. Okay. There are many people in the park? No, there aren't. There is only a man, a woman, there are 2 boys, and a girl. Nice. And what are they doing? Well, the man is running, the woman is reading a book, the boys are drinking soda, and the girl is eating a sandwich. And what are you doing? I'm just sitting and looking at what people are doing. Okay, my friend. Take care. Bye. ¿Identificaste la pregunta? Esta fue. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Repite. What are you doing? What are you doing? Esta pregunta significa ¿qué estás haciendo? Escríbela. What are you doing? Se escribe what, W,
H-A-T, are, del verbo to be, A-R-E. You, el pronombre, Y-O-U. Doing, D-O-I-N-G. What are you doing? Practiquemos un poco. En esta ocasión te diré un verbo en español y luego la pregunta en inglés, what are you doing? Para que respondas en inglés con el verbo que te indiqué. Por ejemplo, si te digo hablar y te pregunto, what are you doing? Tu respuesta debe ser, I am talking. Yo estoy hablando. Empecemos. Nadar. What are you doing? I am swimming. Correr. What are you doing? I am running. Leer. What are you doing? I am reading. Comer. What are you doing? I am eating. Beber. What are you doing? I am drinking. Excellent. Así que ya sabes responder la pregunta, what are you doing? Utilizando siempre el presente progresivo. Verbo to be más el verbo en gerundio. Ahora practiquemos la escritura. Anota en tu cuaderno las siguientes oraciones. La primera, I am drinking. I am drinking. El verbo drink, D-R-I-N-K, más las letras I-N-G. I am drinking. I am drinking. La siguiente. I am eating. Anótala. I am, I-A-M, eating. E-A-T, más las letras I-N-G. I am eating. La siguiente. I am reading. Verbo to be. I am. I-A-M. Reading. El verbo read. R-E-A-D. Más las letras I-N-G. I-N-G. I am reading. I am reading. Ahora bien, para los verbos run y swim hay una regla que es una excepción para formar su gerundio. Presta atención a esta regla para que aprendas cómo escribir el gerundio de estos verbos. Aunque por lo general, para formar el gerundio de un verbo, solo tenemos que añadir las letras I, N, G al final, hay algunas excepciones a esta regla. Una de estas es la siguiente. Si un verbo es de una sola sílaba y termina en una vocal más una consonante, entonces se duplica la última consonante antes de añadir las letras I, N, G. Por ejemplo, el verbo run, correr, es de una sílaba. Termina en vocal más consonante, U, N. Por lo tanto, se duplica la última consonante, que es la N. Así, el gerundio de run se escribiría R, U, N, N, I, N, G. Espero que hayas comprendido esta excepción. ¿Comprendiste? Verbo de una sola sílaba
que termine en vocal más consonante, se duplica la última consonante. Por ejemplo, en el caso del verbo to swim, swim es de una sola sílaba y termina en vocal más consonante, I, M. Por lo tanto, duplicamos la letra o consonante M. Swimming, S, W, I, M, M, I, N, G. Swimming. Por lo tanto, la frase I am swimming, yo estoy nadando, en inglés se escribiría I am, el verbo to be, I, A, M, swimming, con doble M, S, W, I, M, M, I, N, G. I am swimming. Todavía hay mucho por aprender sobre el presente progresivo y las excepciones a cómo formar el gerundio. Así que tenemos mucho de qué hablar en nuestras próximas clases. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Today we study about the present progressive. Hoy estudiamos sobre el presente progresivo, el cual se forma utilizando el presente simple del verbo to be más el gerundio del verbo, que se forma añadiendo las letras I, N, G. Por ejemplo, I am talking. You are listening. También aprendimos a hacer la pregunta, ¿qué estás haciendo? Que en inglés se dice, what are you doing? Y estudiamos una de las reglas que son excepciones para formar el gerundio de los verbos en presente progresivo. Esta dice que si hay un verbo de una sola sílaba que termina en vocal más consonante, entonces antes de añadir las letras ING, se duplica la última consonante. Por ejemplo, run, una sola sílaba, termina en vocal más consonante, UN, por lo tanto, su gerundio sería R, U, N, N, duplicando la segunda o última consonante. I, N, G, running. Siempre te animo a que pongas en práctica todo lo que aprendes en tu clase de inglés. Recuerda también que enseñando a otros es más probable que retengas todas las informaciones que vas aprendiendo. Para mí es un placer compartir contigo día a día todas estas clases entretenidas de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. Clase que más les gustó? Veamos un resumen de todo lo aprendido. Nuestras destrezas en matemáticas se pusieron de manifiesto aprendiendo el proceso que se debe llevar a cabo para graficar ángulos complementarios. En Ciencias Sociales aprendimos sobre los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana. Y en inglés ampliamos nuestro vocabulario que nos ayudarán a enriquecer nuestras habilidades en esta lengua.
Seguiremos el proceso que se lleva a cabo para graficar ángulos suplementarios. Este procedimiento contiene 6 pasos fundamentales. Vamos a detallarlos. Paso 1. Primero, con nuestra regla, trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta con nuestra regla. Paso 2. Luego colocamos el transportador sobre dicha línea, de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Te voy a repetir. Colocamos el transportador sobre dicha línea de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Paso 3. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Paso 4. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Te voy a repetir. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Paso 5. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. El último paso es el 6 y dice: nombramos los 2 ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de forma numérica y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Te voy a repetir este último paso. Nombramos los 2 ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos de forma numérica y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Espero que hayas tomado todas las notas. Vamos ahora a graficar. Escucha. Si tienes un ángulo que mide 105 grados, ¿cuál sería el ángulo que graficado completa 180 grados? Si tienes un ángulo que mide 105 grados, ¿cuál sería el ángulo que graficado completa 180 grados? Para saber gráficamente cuál es el suplemento de un ángulo, solo tienes que dar todos los pasos que anteriormente te detallé. Entonces, hagamos este ejercicio para saber gráficamente la medida del ángulo que nos falta. Con nuestra regla, tracemos la línea recta. Luego colocamos el transportador haciendo que la línea inferior del transportador quede encima de la línea que ya habíamos trazado. Marcamos con un puntito la medida del ángulo que nos dieron en el ejercicio. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar a 180 del transportador. Vemos que nuestro ángulo suplemento mide 75 grados. Por último, nombramos los 2 ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos, también de forma numérica.
Entonces quiere decir que el ángulo que es suplemento de uno de 105 grados es uno de 75 grados. Porque para que dos ángulos sean suplementarios, la suma de ellos debe ser igual a 180 grados. Se entiende por deber la obligación, compromiso o responsabilidad moral que le atañe a cada persona y se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia. Es decir, es aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea porque se le ha impuesto como una norma moral, legal, religiosa o simplemente por costumbre, y de no cumplir con estas normas legales, podría éste ser sancionado respectivamente de acuerdo con lo que estipulen las leyes o normas. Se puede decir que los deberes son las obligaciones que se deben cumplir para poder ejercer los derechos. Fíjate, Julio, la palabra deber proviene del latín deivere, que significa tener obligación de. Por lo tanto, el deber es la obligación de hacer alguna cosa, ya sea por razón personal, profesional, civil o religiosa. También se conoce como la acción de estar en deuda con alguna persona o institución. Es que el deber supone una obligación frente a otra parte, que por el contrario tiene un derecho. El deber puede adoptar diferentes formas de obligaciones, de acuerdo con el ámbito con el cual esté relacionado, sea moral, jurídico, tributario, financiero, social, por citar solo algunos de ellos. En la mayoría de los casos, el incumplimiento del deber recae en una sanción, multa o castigo para la persona que poseía la obligación. Y de acuerdo con la magnitud del deber no cumplido, será la magnitud de esas consecuencias. El deber como obligación se refiere a la necesidad de cumplir con una orden o un encargo. Esto sin tomar en cuenta los deseos o la disposición de la persona, ya que se trata de hacer lo correcto o adecuado, según las circunstancias. El término se relaciona con la ética y la moral, ya que los deberes son acciones establecidas para mantener el orden en la sociedad. El concepto de deber es universal. Es una actitud que se espera cumplan todas las personas por igual, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. El deber está estrechamente ligado al derecho, ya que para exigir algunos derechos se debe primero haber cumplido con ciertos deberes. Dependiendo del contexto, responden a una clasificación. Las frases yo estoy hablando y tú estás escuchando en inglés se dicen I am talking. Yo estoy hablando. I am talking. You are listening. You are listening. Tú estás escuchando. You are listening. Repite después de mí. I am talking. You are listening. ¿Notaste cómo se forma? Se utiliza el verbo to be en presente simple más el gerundio del verbo, el cual se forma agregando las letras ing al final del verbo. Te repito, el presente progresivo se forma utilizando el presente simple del verbo to be más el gerundio del verbo, el cual se hace añadiendo las letras ing al final del verbo. Por ejemplo, en las oraciones anteriores sería así. I am talking. I am
el verbo to be en presente simple, talking, que es el gerundio del verbo to talk. Se le añaden las letras ing al final. You are listening. You are. Verbo to be en presente simple. Listening, el gerundio del verbo to listen. Se le añaden las letras ing. Mis queridos estudiantes, una de las frases de Henry Ford, un empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company, dice que el secreto de una vida exitosa es encontrar cuál es tu destino y entonces perseguirlo. ¿Sabes cuál es el tuyo? Para Ford, esa era una máxima muy importante a incorporar en nuestra filosofía de vida. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente, extraordinario y fantástico resto del día. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.